después practicarla, porque si no se convierte en simples letras, mis hermanos. Cuando nosotros escuchamos la palabra, decimos qué bonita palabra, pero no la ponemos por obra. Es como cuando usted lee un libro, cualquier libro. Si usted no la pone por obra la palabra de Dios, entonces no sirve de nada, mis hermanos. Yo les había dicho algo muy importante. Aquí, mis hermanos, venimos a ganar un tiempo maravilloso. Cuando venimos a la iglesia, a la casa de oración, venimos a ganar lo más valioso de todo este universo. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a recibir algo muy importante, tesoros, mis hermanos. No son tiempos desperdiciados, tiempos perdidos, son tiempos ganados. Pero hay otra parte, mis hermanos. Hay las personas que vienen a ganar el tiempo, a recibir el regalo, a recibir el tesoro. Pero hay otras personas que vienen, lamentablemente, a desperdiciarlo. Porque si nosotros venimos es a recibir algo, a recibir eso para poder ponerlo por obra y práctica. Si no hacemos eso, estamos viniendo a desperdiciar el tiempo. Estamos viniendo a solamente a sentarnos a escuchar hablar a alguien, que a veces es agradable, qué bonito, eso me gustó, ese consejo ha estado bonito, y bueno, hasta ahí nomás quedó, y de ahí para allá ni me acuerdo de nada, ni vivo la Biblia, ni pongo en práctica, ni no me interesa tampoco ponerla. Entonces ahí sí yo le tengo que decir, ha perdido su tiempo. Puede estar años viniendo así. Y hay personas que van años a la iglesia, años asisten a un templo, años asisten a una religión, pero no ponen por obra a la palabra. Eso se convierte en pérdida de tiempo, mis hermanos. Porque estoy escuchando la palabra, pero por el un oído me entra y por el otro ya me sale. Ya no pongo por obra, ya no pongo en práctica. Por eso es importante poner atención, poner los 5 sentidos y poder estudiar, escudriñar la palabra de Dios. ¿Quién se acuerda que estamos viendo? Esta es la segunda parte de la prédica. ¿Cuál es el tema de la palabra? ¿Ah? Venciendo el pecado. Venciendo el pecado. Yo les había preguntado, levante la mano los que no tienen pecado. Nadie ve. Todos tenemos pecado, ¿no es cierto? Todos. Por eso esta prédica es importantísima. Porque todos pecamos, todos nos equivocamos, todos fallamos. Aquí más o menos, aquí es como un hospital. Aquí venimos los enfermos para ser curados, restaurados, levantados. Pero ¿cuál es la diferencia, mis hermanos? Escuche esto, escuche, grábese. La diferencia es que hay unos enfermos que anhelan ser sanados y por su fe son sanados. Esto pasa hasta en los hospitales reales. Mucha gente se sana por la fe. Esto se escucha mucho. Pero hay muchos enfermos que le dan una noticia de que está con cáncer tal, con cáncer cual. Pasa una semana y se muere. Y no les mata el cáncer, sino les mata la depresión y la enfermedad mental. ¿Sí ve cuál es la diferencia? Unos asisten al doctor, al médico, con la fe de ser sanados, con el anhelo de curarse, de hacer lo que el doctor le dice, si es posible, hacer todo lo posible para sanarse y curarse. Esas son las dos diferencias, mis hermanos. El uno anhela ser sanado, limpiado, purificado, y hace lo posible, y hasta la fe le sana. Pero el otro, mis hermanos, también acude al mismo hospital. Aquí está un hospital.
pero no lo hace con esa convicción. Y duda. ¿Será que Dios me puede sanar? ¿Será que Dios puede restaurar mi vida? ¿Será que puedo hacer esto, aquello? Va con duda. Va desde una perspectiva errónea. Mis hermanos, hay dos tipos de personas que asisten al hospital. Y más o menos la iglesia es como un hospital lleno de enfermedades de todo tipo. Pero unos anhelan fervientemente buscar esa sanidad, esa salvación. Pero otros no. Otros tienen su perspectiva y su idea y su cabeza en otro lugar. ¿Saben también cómo vienen? Vienen a buscar la sanación. Y hacen como los 10 leprosos que fueron al Señor Jesús. Solo están buscando un milagro para que suceda. Y cuando sucede, nos vemos, hasta luego. Solamente esperan que les haga el milagro. Y cuando ya recibieron el milagro, chao, me voy. Eso hicieron los 10 leprosos. Recibieron la sanidad del Señor Jesús, pero no volvieron más. Uno volvió. Uno de los 10 volvió a agradecerle a los pies de Cristo. Los demás dijeron: ya recibí mi milagro, recibí mi sanidad y ya no necesito nada más, porque su mente está en el mundo, no está en Dios. Porque su mente está en lo terrenal, no en lo espiritual. Usted decide, ahí ya no decide Dios, usted decide. Usted no puede decir: es que Dios, es que usted decide. Dios le dio a usted una libre decisión, un libre pensamiento de decir: yo sí quiero y yo no quiero. Y Dios no le obliga. Y no por el hecho de que esté aquí quiere decir que está haciendo las cosas bien, que está viviendo bien. Lo que le demuestre a usted que está viviendo bien y que está haciendo bien es sus frutos del Espíritu Santo que va dando en su vida. Si no lo hace de esa manera, mis hermanos, está perdiendo el tiempo. Porque un hospital está puesto para sanar. Y el que no va en búsqueda de sanación, de sanidad, entonces en vano estaría un hospital ahí. Para unos es en vano, porque cuando le dieron la noticia de que está con cáncer, se murió a la siguiente semana. Eso pasa en la iglesia, mis hermanos. Cuando viene una situación, un problema, una necesidad, una tribulación, ya no quiero saber nada, porque no se me ha cumplido lo que yo he querido, porque Dios no ha hecho lo que me dicen. Entonces ya no quiero saber nada. Eso también pasa, mis hermanos, cuando nuestras ideas y nuestras perspectivas están en otra cosa que no es Dios. Y cuando nuestro pensamiento se ha formado un Dios que no es el Dios de la Biblia, sino un Dios aparte. Muchos tienen un Dios desde su punto de vista que no es Dios verdadero. Muchos tienen una idea de Dios que no está escrito en la Biblia, que se han ideado a su manera, a su conveniencia, le han hecho a Dios a su conveniencia, cuando nosotros debemos hacernos a Dios a la conveniencia de Él, a lo que Él dice en su palabra. Pero no, hacen Dios a mi manera. Es que Dios es así para mí es Dios bonito, para mí es Dios amoroso y nada más. Dios no es un Dios que castiga, Dios no es un Dios que es fuego consumidor, eso ya no es para mí. Entonces ese no es el Dios verdadero. Por eso, mis hermanos, debemos tener en cuenta, mis hermanos, hemos dicho la anterior semana que necesitamos vencer el pecado y hemos empezado a dar pasos para vencer el pecado. Y el primer paso que habíamos estudiado la anterior semana es que debemos querer vencer. Solo estoy haciendo un recorderizo. Debemos querer vencer el pecado. Cuando usted quiere
lo puede hacer, pero cuando dice que no, no lo hace y sigue viviendo en el pecado. Ahí está la diferencia, mis hermanos. ¿Cómo usted puede vencer el pecado si no quiere ni siquiera reconocer? ¿Cómo? Es imposible. Usted va a seguir viviendo en el pecado. El primer paso para vencer el pecado es querer vencerlo. Querer vencerlo, mis hermanos. Habíamos dicho en la anterior semana. Entonces, cuando nosotros ya tenemos ese querer, identificamos, reconocemos claramente los pecados que necesitamos vencer en nuestras vidas. Usted sabe en qué es más débil. Usted reconoce, usted sabe. Usted no tiene la misma debilidad que tiene el hermano de su lado. Usted tiene otra debilidad. Cada uno tiene su debilidad. Y usted reconoce su debilidad. Debilidad me refiero al pecado. Una debilidad que usted tenga es pecado. O sea, un pecado que usted reconozca que para usted es difícil, porque apenas usted está por ahí que se presenta su debilidad, ya cae. Entonces, usted sabe cuál es su debilidad. Usted la identifica, ese es el segundo paso. Identificar la debilidad. Identificar claramente el pecado que necesitamos vencer, mis hermanos. Y para esto necesitamos examinarnos honestamente para ver nuestros pecados como no placenteros. Porque el pecado, mis hermanos, cuando usted es débil en algo, le complace. Usted siente placer, se deleita en eso. Por eso es débil, porque le agrada a su carne. Entonces, usted, dice la Biblia, Dios no tienta a nadie, porque el hombre es tentado de su propia. Eso quiere decir, porque usted lo está pensando, analizando, está sintiendo el deseo, el placer de hacer ese pecado. El pecado que usted tenga debilidad en su vida, cualquiera que este sea, porque el uno puede decir, para mí no es fácil, para mí es fácil no mentir. Yo sí digo fácilmente, para otros no es fácil. Uno puede decir, para mí es facilito decir no a la cerveza, al licor, al alcohol. Yo puedo decir no tranquilamente, que no pasa absolutamente nada, no me causa ni nada. Pero para otro es dificilísimo decir no. Para mí es fácil decir a la tentación de una mujer, de un hombre, para otro no. Cada uno tiene su debilidad, su pecado, que si ya reconoce, si ya identifica, mis hermanos, ¿qué creen que tiene que hacer? Pedir perdón. Y no solamente eso, porque eso lamentablemente hemos sido acostumbrados a decir, Señor, perdóname, y volver a seguir haciendo lo mismo. Y otra vez vuelve y dice, Señor, perdóname, y otra vez vuelve a seguir haciendo lo mismo. Y otra vez dice, Señor, perdóname, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, y sigue haciendo lo mismo. Ahora yo les pregunto, ¿será que ese corazón se arrepintió? No. Ahí, mis hermanos, dice la Biblia, no hay perdón de pecados, no porque Cristo no quiere, sino porque dice la Biblia que esa sangre preciosa, ya no hay remisión de pecados ahí. Por eso no es para todos el perdón, no porque Cristo no quiere, Cristo siempre quiere perdonar. Amén. Sino las personas deciden no arrepentirse de verdad, vivir en el pecado. Mis hermanos, yo tengo que decirles claramente las cosas. Verán, mis hermanos, si usted está diciendo perdóname Dios por lo mismo siempre, tengo que decirle claro, no existe perdón para usted, mi hermano.
murió por eso. Cristo murió por una sola vez y para siempre. Al que hace eso está crucificado en cada rato. Está pisoteando la sangre de Cristo. Eso es lo que pasa con una persona que supuestamente se arrepiente, pero sigue en lo mismo. Y sigue lo mismo. Y sigue lo mismo. No hay perdón, mis hermanos. No hay perdón. Cuando un corazón verdaderamente se arrepiente, cambia, mis hermanos. Por eso dice el que está en Cristo. Si usted se arrepiente delante de Cristo, cambia. Si no, no existe perdón, mis hermanos. Segunda de Corintios 13, 5. Segunda de Corintios 13, 5. Dice la palabra de Dios así. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está entre vosotros? A menos que estéis reprobados. Esto es tremendo, mis hermanos. Verán, aquí está diciendo esto. Examinaos. Ya usted se examina. Dice, cuando usted se examina, a ver, cuando va un doctor y le examina, ¿qué le dice? ¿Cómo le dice? A ver, ¿qué síntomas tiene? A ver, ¿qué signos vitales? A ver, vamos a verle. A ver, usted está mal, está alta la presión. Está con la fiebre alta. Le empieza a ver los signos. Autoexaminarse significa, estoy muy mentiroso. Estoy muy así, muy asado. Usted conoce. Por eso dice, usted sabe. Pero mis hermanos, es tremendo. Cuando nos dice probaos a vosotros mismos. ¿No sabéis que Jesucristo está entre vosotros? Cuando yo reconozco que Jesucristo está en mi vida, reconozco mis errores y mis pecados. A menos, lea lo último del versículo 5. Esto pasa. A menos que estéis reprobados. Ahí sí ya no reconozco. Ahí sí digo, peco, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Cuando usted peca, porque está reprobados. ¿Cuándo alguien reprueba algo? Cuando no ha pasado la prueba, cuando se ha quedado, perdió el año, perdió el tiempo, perdió todo. Está reprobado de la fe. Porque no ha reconocido que Cristo está en mi vida. Y cuando no reconozco que Cristo está en mi vida, peco. No importa si peco. No importa, peco, vivo en pecado y no pasa nada. Entonces está reprobado. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir? Destituido de la gloria de Dios. Porque no he reconocido a Cristo. Y dice la Biblia, el que está en Cristo, y si no está en Cristo, ya no puede ser nuevo. Esto es para el que está en Cristo. Mis hermanos, para eso es tan importante la oración. En la oración podemos pedirle a Dios que nos ayude a ver dónde necesitamos cambiar. Si usted no puede ver fácilmente, pídale a Dios y dígale, Señor, ¿dónde yo necesito cambiar? Esta clase de oración, así, de decirle al Señor, de comunicarle al Señor, Señor, muéstrame mi pecado. Está en Jeremías 10, 23 y 24. Jeremías 10, 23 y 24. Jeremías 10, 23 y 24.
Mire cómo dice el profeta Jeremías. Tenemos Jeremías 10, 23 y 24. Dice: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Ahí está, mis hermanos, claramente está reconociendo, el profeta está reconociendo que el hombre no es señor de su camino. ¿Cuántos hemos dicho? A mí que ni me digan, yo he de saber lo que hago, yo he de saber lo que digo, yo he de saber cómo vivo. A mí no me digan cómo tengo que vivir, cómo tengo que hacer. A mí no me vengan a dar consejos. ¿Cuántos hemos dicho así? La Biblia dice: el hombre no es señor de su camino. ¿Quién será el señor de nuestro camino? Jesucristo. Jesús. Es el camino, verdad y vida. Jesús es nuestro camino. Y cuando el hombre hace lo contrario, que toma su rumbo propio, el profeta sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué dice el versículo 24? ¿Qué tiene que hacer Dios ahí? Ahí dice, en otra versión dice: corrígeme, castígame, corrígeme. Ahí está lo que les digo, mis hermanos, lo que les dije también antes. ¿A quién le gusta que le tope la llaga? ¿A quién le gusta? A nadie le gusta. Por eso en una versión dice: castígame. Un castigo es algo desagradable a la carne. Porque corrección como que no se ve tan fuerte, porque bueno, corregir, pero castigar ya se le ve. Pero en dos versiones distintas de la Biblia dice: en la una corrígeme y en la otra castígame. Castígame, Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Porque si Dios nos castiga con furor, nos aniquila. Por eso, mis hermanos, nosotros no somos dueños de nuestro propio camino. Cuando nosotros hacemos eso, es ahí donde nos empezamos a equivocar, es ahí donde empezamos a pecar, es ahí donde empezamos a coger un rumbo diferente, un rumbo distinto, mis hermanos. Si le pedimos a Dios que nos muestre nuestros pecados, Él lo hará, pero debemos estar preparados para verlos. Ver nuestros pecados puede ser algo doloroso. Eso puede pasar si no recordamos que le hemos pedido ayuda a Dios para que nos ayudara a verlos. Tal vez tratemos de olvidar lo que vemos en vez de aprender de ellos. ¿A cuántos les gusta aprender de sus errores? ¿Cuántos aprenden de sus errores? ¿Cuántas veces se tropieza con la misma piedra? ¿Cuántas veces cae en lo mismo y en lo mismo? Mis hermanos, debemos identificar. Cuando identificamos, no nos vamos a tropezar con lo mismo. Identificar le permite ver con más claridad. Cuando usted identifica algo, usted está andando por el camino, identifica que está delante suyo una piedra grandota. ¿Qué hace? ¿Se golpea la canilla? ¿Cuántos han golpeado la canilla cuando están sin luz? En el filito, así como este. ¿Cómo le duele? Y si hace así, se friega y se acuesta. Eso pasa cuando nosotros no vemos las piedras que son los pecados del camino y nos golpeamos. Duro duele, ¿no es cierto? Pero mire ese dolor, que usted se pega en el filo, le duele un momento, pero el dolor del pecado le puede durar mucho tiempo. Mucho tiempo. Por eso, mis hermanos,
debemos identificar, examinarnos, orar al Señor que nos ayude a identificar lo que estamos haciendo mal, lo que nos estamos equivocando, reconocer, saber reconocer. Mis hermanos, créanme que esto es tan difícil, tanto así que hay personas que dicen, están en la calle bien borrachos y dicen, yo no soy alcohólico. Así, y eso es solo una muestra, porque eso nos pasa a nosotros también, y decimos, no, yo no tengo ese pecado, cuando sí lo tenemos. Eso quiere decir que necesitamos que Dios nos muestre. Por eso este profeta le está diciendo, muéstrame, porque a veces nuestra carne no reconoce que lo tiene, no reconoce los pecados, y por eso necesitamos decirle, muéstrame. Porque a veces nosotros somos tan capaces de decir, no, yo no tengo, no, yo no soy así, y es el que más es así. ¿Y sabe qué pasa ahí? Y el enemigo se frota las manos así, porque él sabe que está encubierto ese pecado, porque está cegado y dice, no, yo no soy, no, yo no tengo este pecado, no, yo no soy mentiroso, yo no soy así, yo no soy, y tiene todo lo que dice que no es. ¿Y sabe qué pasa muchas veces con las personas? Que el pecado que ellos tienen ven a otros. Y esto está en la Biblia. La Biblia dice que nuestros ojos son una lámpara de cómo está nuestro interior. Usted ve lo que está en su interior, y por eso pasa esto. La gente muchas veces juzga por lo que tiene adentro, por lo que está dentro de ellos. Juzga y crea que todos los que ven hacen lo mismo que él hace. Como yo actúo así, entonces él también hace así. Y pienso y maquino y digo, él también hace así. Pero yo no, él sí hace, yo no. ¿Sabe qué dice? El ladrón juzga. Eso más claro, la lámpara de los ojos la lámpara del cuerpo es los ojos. Porque el ladrón juzga por su condición. El pecado que tiene él, juzga a otros. ¿Ve? Porque no ha reconocido, no ha identificado lo mal que está. Por eso les digo, mis hermanos, usted tiene que identificar. Y si no lo puede hacer, dígale, Señor, muéstrame cuál es mi pecado. Muéstrame cuál es mi condición. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que reconocer como pecado? Y ahora yo les pregunto algo. No vea allá, que allá no pasa nada. Déjale nomás al niño ahí. Escuche, porque esto es importante para su vida espiritual. Es bien importante. Verán, cuando nosotros, mis hermanos, no reconocemos el pecado, ¿sabe qué pasa? No hay perdón del pecado. ¿Se puede imaginar eso? ¿Cómo Dios le perdona si no reconoce? Díganme ustedes. Usted puede estar viviendo en pecado sin reconocer. No ha reconocido, por lo tanto, si no ha reconocido, ¿cómo le perdona a Dios? Ahí, si no reconoce, si no dice, Señor, yo peco, ayúdame a reconocer, a identificar mis pecados para poder cambiar. Primera de Juan, capítulo 2, por el último, primera carta de Juan, no evangelio, sino carta. Primera carta de Juan, casi por el último de la Biblia. Primera de Juan 2, 15, 16. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre. Si no, No provienen del Padre. no provienen del Padre. No del mundo. Por eso aquí dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque antes dice no. No proviene del Padre, sino Del mundo. del mundo. ¿Hasta cuál dijimos? Hasta 16. Entonces aquí podemos ver, mis hermanos, que el que ama el mundo no puede amar a Dios. Otra parte de la Biblia dice no puede tener dos señores. O amará al uno y aborrecerá al otro. Nosotros no podemos decir, es que yo comparto con los dos. Acá viva la fiesta y también me gusta ir a la iglesia, porque también está bonito, me agrada, me gusta. ¿Creen que eso está bien? La Biblia dice que no. Para el hombre dice que sí. Un día por acá estoy disfrutando en los deleites del mundo, de la carne, de las pasiones, y otro día digo en Dios. Entonces, eso no le agrada a Dios. O amamos al uno y aborrecemos al otro. Usted decide, ¿a quién le ama verdaderamente? Paso 3. Paso 3. ¿Qué más necesitamos para vencer el pecado, mis hermanos? Debemos estudiar para aprender lo que debe reemplazar lo que causa el pecado. ¿Cómo usted reconoce si no sabe lo que dice la Biblia? Si muchas veces la palabra de Dios dice que está mal, lo que el mundo dice que está bien. Y si no conoce lo que dice la Biblia, usted va a decir, pero todo el mundo hace. Todo el mundo vive así. Todo el mundo acepta. Todo el mundo. Entonces está bien. Pero si no conoce la verdad, por eso es importante estudiar la palabra para aprender lo que reemplaza, lo que causa el pecado. Amén. O sea, usted debe reconocer a través no de su pensamiento o de lo que dice el mundo, sino de la palabra. Santiago 1:12. Santiago 1:12-15. Santiago 1:12-15. Mire lo que dice aquí. Santiago 1:12-15, por el último de la Biblia casi. Dice así: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Levante la mano quien no tiene tentaciones. No tiene tentaciones. ¿No tiene? No, levante la mano el que no tiene ninguna tentación. Allá todos han entendido bien. Y dice la Biblia así: bienaventurados el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz A la muerte. la muerte, porque la paga del pecado
clarísimo, mis hermanos. Está clarísimo. Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Bendecido, prosperado, victorioso, todo lo bueno. El varón, aquí de varón, cuando habla varón es porque dice de toda la humanidad, hombre, mujer, todos, niños, todo. Varón que soporta la tentación. ¿Cuál tentación? Todos los pecados. Todo lo que se llama pecado, todo lo que es pecado es una tentación. Como les empecé diciendo, usted sabe en qué es más débil. Y dice la Biblia que es bienaventurado cuando usted soporta esa tentación, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en su carne empieza una concupiscencia. Y la concupiscencia es estar pensando, planificando, analizando, viendo el modo, el método de cómo cometer el pecado, de cómo caer. ¿Se da cuenta cómo es la carne de la humanidad? Tan mal, engañoso. Mis hermanos, nosotros debemos de reconocer lo que está mal y lo que está bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si nosotros no hacemos esto, mis hermanos, nosotros empezamos a fallar, empezamos a pecar y empezamos a hacer como que si la vida no pasa nada. Y esto es grave, mis hermanos. Es grave para la vida de las personas vivir en el pecado. Sé que estoy haciendo mal, pero vivo ahí. ¿Sabe qué va a venir como consecuencia de la vida de las personas así? Muerte. Aquí lo dice. Muerte. Y alguien dirá, pero yo no me he muerto. Yo he pecado y no me he muerto. Usted no sabe cómo es la muerte espiritual. Preferible que se muera de carne y natural que espiritual, porque la muerte espiritual es eterna. Esta carne se muere y ya no siente nunca nada más esta carne. La carne dice que del polvo nos hizo Dios y al polvo volveremos. Esta carne ya no siente más. Por eso preferible que se muera de carne, que después ya no siente nada. Pero que el que se muera de espíritu, ay, Dios mío, no sabe lo que le viene, no por un tiempo, eternamente. Una muerte eterna significa en el lago de fuego eterno, en el sufrimiento eterno. Eso significa, porque la paga del pecado es muerte, y esa muerte nadie quisiera tener. Hubo una historia de rico y Lázaro, ¿recuerdan? ¿Se han leído esa? Cuando el rico estuvo en el infierno, él dijo, tan solo moja el dedo, una gota necesito. Una desesperación, no por un tiempo, eternamente. De eso quiere rescatarle el Señor, de eso quiere salvarle el Señor. Y le dijo, dile a mis familiares, dile, ahí están los profetas, ni aunque resuciten, aunque manden, no van a querer creer. Es lo que acontece ahora. Muchos son predicados, hablados la palabra y dicen, no, muchas gracias, hasta ahí nomás, no me interesa. Y después dice la Biblia que vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y van a anhelar una gota como el rico, no sabía cómo. Dice, por favor avísenle de este lugar, es el peor de todos, este lugar es un lugar de tormento. A ese lugar, de ese lugar quiere Dios rescatarle, de ese lugar usted quiere darle vida. Pero usted decide, mis hermanos, es una decisión aquí y ahora, de no vivir en pecado, de cambiar esa vida. Yo necesito cambiar todos los días. Necesito cambiar todos los días. Yo no sé cuántos de ustedes le dicen al Señor, yo quiero cambiar. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan todos los días ser nuevos en Cristo. Amén.
Necesitamos, Amén. mis hermanos, si nosotros no somos una iglesia que necesitamos ser nuevos en Cristo, estamos viviendo una religión. Si nosotros no somos una iglesia que necesitamos cada día ser diferentes, estamos viviendo una religión. Cualquiera que sea. Necesitamos cambiar, necesitamos renovar, necesitamos reconocer el pecado que no nos permite avanzar. ¿Sabe que el pecado le detiene? Usted podrá decir, ¿por qué mi vida no avanza? ¿Por qué mi vida está estancada? ¿Por qué mi vida le pasa esto, le pasa aquello, le pasa así, le pasa esa? Tal vez no está reconociendo su pecado. Está estancado espiritual porque no ha reconocido su pecado. Porque sigue viviendo en el pecado y no le ha dicho a Dios, muéstrame, Señor, como le dijo el profeta Isaías, Jeremías. Muéstrame, Dios, mi pecado. Necesitamos, mis hermanos. Mateo 5, 27, 28. Mateo 5, 27, 28. Dice así. Mateo 5, 27, 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Qué tremendo, mis hermanos. A veces decimos, no es necesario, y para cometer el pecado tengo que adulterar y estar con otra mujer. Jesús dijo, el que le dio a la mujer ajena, ya cometió. No necesariamente tiene que estar. El que le dio a mujer ajena, ya cometió adulterio. Dice, estas no son palabras de un profeta, del apóstol, no es palabras de Jesucristo. Si Cristo lo dice, mis hermanos, nosotros debemos tener por sumo, por alto. Y cuando nosotros, mis hermanos, reconocemos, entonces viene la vida. Pero si no reconocemos, se dice, no importa, no pasa nada, no me he muerto nada. Es que no es muerte física, eso debemos entender. Es muerte espiritual que le va a carcomer por su eternidad. Por eso, mis hermanos, es clara la palabra, mis hermanos. Si nosotros decimos que no pecamos, mentimos, somos mentirosos. Y si no reconocemos, también somos mentirosos. Necesitamos reconocer. Si usted reconoce, dice, no, aquí está una pared, mire esa pared que grandota, ¿cómo me voy a ir así? Pues eso hace el que no reconoce el pecado. Ahí se da contra la pared y dice, no importa, ahí va, y no reconoce. Pero cuando usted reconoce, dice, aquí hay un muro, una pared. No, tengo que cambiar de rumbo para acá, porque me voy a dar durísimo y eso me va a doler y mucho. Por eso, reconozcamos, mis hermanos, reconozcamos los errores, el pecado, que la palabra de Dios nos está diciendo. Amén, amén. Romanos 12:21. Romanos 12:21 nos dice, claro, es claro, mis hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice. Amén. Y el que no, mis hermanos, solo sierva y se hace loco ya.
y sigue viviendo con camino a la perdición. Y dice la Biblia así, en Romanos 12:21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí están, mis hermanos. Ya, ahora les voy a poner en contexto otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Vence el bien con el mal. Ya, pero verán, acuérdense en esto. Acuérdense en esto. Escuche esto y se va a acordar el versículo. Pero yo estoy viviendo tranquilo una vida en santidad, trato de hacer todo lo que me dice Dios, y estoy tranquilito aquí, no hago nada. No hago nada. Nada, nadie, no, nada. Y que sea verdad, ya, me arrepiento y no hago nada. Estoy quietito. ¿Qué piensa ahí? ¿Estará bien? Pero no digo que sea verdad, no digo que sea mentira. Digo que sí está viviendo, arrepentido, se arrepiente, pide perdón a Dios, el Señor le perdona, ora, todo hace, ora independientemente, y ahí permanece tranquilito. ¿Está bien o está mal? A ver, levante la mano los que está bien. ¿Está bien? De cierta manera está bien, pero el otro que las obras tienen que darse. Si cree en Dios, y que hacen todo. Ya, ¿y cómo dice la Biblia en cuanto a eso de las obras? Ya, ese es uno. La fe sin obras es muerte. Y también otro. Ahí está clarito. El que sabe hacer. ¿Qué es de la palabra hacer? Es un verbo, hacer, acción. El que sabe hacer lo bueno, ya pide perdón a Dios, se arrepiente, está bien, que ora, pero cuando tiene que hacer lo bueno en cuanto a ayudar, en cuanto a hacer bondades de muchas maneras, no lo hace. Dice la Biblia: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es contado como pecado. Porque usted puede decir, yo trato de hacer bien las cosas, no pecar contra nadie, no le estorbo a nadie, no le digo nada a nadie, estoy tranquilito, no hago nada. También es pecador, porque no está haciendo nada. Porque sabe hacer lo bueno pero no hace. Pero mejor ni le digo nada, que Cristo le ama, mejor no le digo, porque si le digo, mejor me quedo calladito, estoy tranquilito, calladito, no le digo nada, también está cometiendo pecado, porque no le está diciendo la verdad, no le está anunciando la palabra, no le está rescatando del infierno a las almas. Porque estoy calladito, no digo nada, yo vivo mi vida, yo con tal de pedirle a Dios que me perdone y no importa nada, también está cometiendo pecado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Por eso hay que leer la Biblia, estudiar. ¿Para qué? Para no pensar equivocadamente como el mundo piensa. Por eso necesitamos, por eso este punto tan importante: estudiar la palabra, leer la palabra, enterarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vamos venciendo realmente el pecado, porque también es pecado si usted no hace lo bueno. Paso 4, mis hermanos. El paso 4 es meditar en vivir lo que Dios dice que es correcto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted lee la Biblia, lo que Dios dice está en la Biblia, ¿no es cierto? Y cuando usted lee, escucha, dice, a ver, medita. ¿Qué es meditar?
ponerse a pensar, ahí decir, a ver, Dios dice esto, en su palabra dice que yo no debo tener rencor, yo no debo tener odio. En la palabra de Dios dice, perdona para que seáis perdonados. Señor Jesucristo quiere que yo perdone. Empieza a meditar, empieza a analizar, decir, lo que estoy haciendo, estoy teniendo este rencor, esto así, eso está mal. Empieza a meditar en la palabra y dice, no debo seguir de esta manera porque eso está mal. Entonces usted reconoce, mis hermanos, reconoce, medita en lo que Dios le está diciendo. A veces, si usted se detiene por un momento, ve todas las cosas que ha estado haciendo mal. Si usted se detiene y solamente piensa en lo que un día decidió y por lo cual decidió, le pasó, usted dice, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Para qué decidí esto? ¿Cuántos han dicho, pero es que si no hubiera hecho esto, no me hubiera pasado esto? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? De gana hice así, porque si hubiera hecho así, me hubiera ido así, y ahora estoy así. ¿Por qué no le obedecí a mis papás? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá, a mi papá que me decía? Pero yo no hice caso. Si le hubiera hecho caso, no hubiera pasado esto, no me hubiera pasado esto, no me hubiera pasado así, no hubiera sufrido así. Si le hubiera hecho caso. A veces Dios nos dice las cosas bien claritas y no hacemos caso, decimos, no importa, no pasa nada, no importa. Y cuando ya está pasando, ahí sí, dice, pero ¿por qué? Ahí medita recién. Ya cuando ya pasó las cosas graves, ahí sí pone a meditar y dice, es que si hubiera hecho eso. ¿Por qué cuando está recién va a decidir, y por qué no medita ahí? La Biblia le dice algo y usted diga, medita, a ver, estoy haciendo mal, no, esto no es bueno. Me va a traer perdición a mi vida. No tengo que seguir en ese rumbo, tengo que cambiar. Ahí medita. Antes de que usted siga en el pecado, en lo malo, usted medita y diga, no, esto no me va a traer, tengo que hacer las cosas bien. Y las cosas bien solo son como le agradan a Dios, no como me agrada a mí o como le agrada al mundo. Las cosas a hacer bien es a la voluntad de Dios, aunque cueste. Las cosas a veces en Dios cuestan mucho, por eso muchos se hacen de la vista gorda y dicen, no, eso no, para mí no. Las cosas en Dios, mis hermanos, por eso dice que estrecho es el camino que lleva a la salvación, y ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, porque muy pocos buscan entrar por el camino angosto, porque es difícil, porque es duro, porque la Biblia dice, no así, no hagan así, no hagan así. Mucho no, esto no me parece, no, mejor no. Y así no, mis hermanos, a Dios no le agrada. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Y la palabra de Dios nos dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué debemos pensar? Meditar en lo bueno, en lo santo, en lo puro, en lo agradable a Dios. No en pensar, muchos piensan,
Ay, este me hizo así, este me hizo asado, ahora sí va a ver cómo le voy a hacer, cómo voy a planificar. Y piensan, maquinan cosas y dicen cosas en su mente y meditan en lo malo. Y la Biblia dice lo contrario: meditad en lo bueno, no planifique la maldad, planifique lo bueno, lo que agrada a Dios, lo que es bueno para usted, para su vida. En eso pensar, dice la palabra. Amén. En esto pensar, en lo bueno. Amén. En cómo puedo ayudar a mi prójimo, en cómo puedo hacer el bien, en cómo puedo vivir bien, no en lo malo. Pensar en lo malo es en pensar en todo lo que Satanás le dice. Satanás le dice: no sirves, en eso pienso, porque no sirvo, porque me ha salido mal, porque... ¿Será bueno pensar así? No es bueno pensar así. Porque ahora sí va a ver, porque me hizo así, yo también le voy a hacer, y ahora sí va a ver, y esto, y este otro, y este otro. ¿Qué es eso? ¿Pensar en bueno o en malo? Malo. Pensar en planificar cosas como pecado. Hacer cosas de lo malo, mis hermanos. Eso la palabra de Dios va en contra. Dice: pensar en lo bueno. En esto pensar. En lo bueno. Por eso, mis hermanos, la meditación es dedicarle tiempo necesario para pensar profundamente acerca de algo. Usted profundamente medita. Usted decide si en lo bueno o en lo malo. Pero la Biblia le aconseja en esta mañana que piense y medite en lo bueno. Amén. Pero muchos deciden no obedecer y dicen: no, yo voy a pensar en esto así, que voy a planificar así, voy a ver. Y ahí sí, mis hermanos, viene todos los desastres que después decimos. ¿Y sabe qué pasa? ¿Sabe lo que es peor? Que las personas dicen: ¿por qué me estará pasando esto? Y preguntan todavía: ¿dónde estará Dios? Cuando saben que cometieron errores y hicieron mal, y preguntan: ¿y dónde está Dios ahorita que no me ayuda? ¿Y por qué Dios no me rescata y me... Imagínense, mis hermanos. Por eso necesitamos, Filipenses, ya vimos eso. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar y continuamos con el tercero, porque necesitamos aprender bien. Amén. Que todos necesitamos, vamos a recordar. Uno, para vencer, todos hemos reconocido, pecamos. Yo quiero que quede bien claro esto. Todos reconocemos que pecamos, ¿sí o no? Sí. Pero hay dos clases. Esto tiene que quedar claro. Hay dos clases de personas que saben que es pecador, pero que sigue viviendo en el pecado y no cambia de rumbo, sigue en el mismo rumbo. Y hay otra clase de pecador que sabe que es pecador, reconoce su pecado y cambia de mundo, de rumbo, cambia De vida. Entonces usted decide en qué lado estar: en el que sigue su vida, sigue su rumbo, el mismo de siempre, lo mismo de siempre, o el que ha cambiado de dirección, de rumbo, de vida. Y para esto debemos, ¿qué debemos hacer? El primer paso: querer, anhelar, desear, vencer el pecado. Si usted no quiere, nadie le va a obligar. Nadie. Si usted no quiere, dice: no, yo no soy pecador, yo no peco, yo no hago, yo no esto, y ya, y se queda ahí para siempre. Por eso, el primer paso para vencer el pecado es querer vencer mi pecado. Segundo paso: identificar claramente los pecados que necesitamos vencer. No esconder el pecado, no decir: yo no soy mentiroso, y cuando es bien mentiroso. Yo no soy chismoso, y es bien chismoso. Usted debe reconocer, identificar: no, tengo que cambiar este pecado. Y si no lo puede hacer, dígale: Señor,
ilumíname, muéstrame qué es lo que necesito cambiar. Identifique claramente los pecados. 3. Estudiar. ¿Cómo? A veces, mis hermanos, miren, por ejemplo, muchos no saben que si usted ora, estudia la Biblia, viene a la iglesia, pero nunca hace nada, solamente vive, no hace nada mal a nadie, nada más. Muchos no saben que es pecado también eso, porque no hace nada, porque sabe hacer lo bueno, pero no hace. Entonces, eso también es pecado. Pero eso sabemos cuando estudiamos la Biblia, cuando conocemos. Muchas veces personas no saben cuáles son pecados y cuáles no. Entonces para eso necesitamos ver la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, lo que Cristo nos dice. Por ejemplo, muchas ideas tienen de las personas que solo piensan que es pecado cuando realmente ya se ha ido con la mujer, como dice aquí. Y no es así. Ahí piensan que es pecado, pero no es así. A la Biblia no es así. La Biblia dice que solamente con codiciar, verla a mujer ajena, dice que ya es pecado. Peor, ya siendo consumado, es terrible. Entonces, por eso necesitamos estudiar para aprender lo que debe reemplazar lo que causa el pecado. ¿Qué debe reemplazar? Cambio de rumbo, cambio de vida. Y 4 que vimos hoy: meditar en vivir lo que Dios dice que es correcto. No lo que el mundo dice, sino lo que Dios, a través de su palabra, dice que es correcto. Eso es correcto, lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso la verdad es una sola. La verdad es Cristo. La verdad la dijo Cristo a través de su palabra. Amén. Entonces, así debemos de vivir, mis hermanos, para poder de nosotros quitar el pecado, vencer el pecado. Póngase de pie. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Que sea Dios mismo grabando en nuestro corazón, que esta palabra sea una semilla fértil. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Gracias por tu perdón, bendito Dios. Gracias porque derramas tu gracia en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, hoy estamos aprendiendo acerca de vencer el pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, necesitamos ser nuevos en ti, Señor, todos los días de nuestras vidas, Padre. Guíanos, Señor, guíanos en este caminar, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo nos muestre toda verdad, bendito Dios. Que convenzca de todo pecado, Señor, si estamos pecando y no queremos reconocer. Padre, toca el corazón de cada uno de nosotros, y que el pecado que estén cometiendo cada uno de nosotros, Señor, sea, bendito Dios, eliminado de nuestras vidas, Señor. Oh, ayúdanos, Señor, ayúdanos a reconocer, ayúdanos a identificar, ayúdanos a cambiar, bendito Dios, como tú quieras, bendito Padre. Bendito Dios, que seamos esa iglesia santa, pura, sin manchas, sin arrugas, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a vencer el pecado, Padre. Solos no podemos, Señor. Con tu ayuda podemos hacerlo, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia de esta iglesia. Ten misericordia de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a tener corazones arrepentidos. Arrepentidos, bendito Dios. Obra en nuestras vidas, Señor. Y que esta palabra que hoy hemos aprendido, escuchado, que sea grabada en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Padre, que este fruto, bendito Dios, que es tu palabra, sea una semilla fértil. Una semilla fértil, Señor, para nuestras vidas. Siembra en tierra fértil, Señor. Bendito Padre, ayúdanos a entender, a comprender, pero sobre todo a practicar tu palabra, Señor, y dar fruto al 100% en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.